Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con un curso de dibujo técnico. Nuestra lista de reproducción se llamará dibujo técnico y encontrarán diferentes temas y niveles frente a este campo de estudio. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que se llama 2, mejor, proyecciones y vistas. Y al finalizar la explicación voy a dejarles un ejercicio para que lo hagan y practiquen esto acerca de vistas. Vamos a empezar entonces, no siendo más. Empecemos. ¿Qué es una proyección? Una proyección la podemos entender como el modo de representar y de reconocer las formas de los objetos o de algún objeto en específico que queramos. Esta parte de reconocimiento y la representación de esta forma del objeto la denominamos proyección. Una proyección tiene diferentes elementos. En específico tiene 3 elementos para que pueda llegar a ser una proyección. Y para entenderlo, vamos a imaginar que tenemos unas gafas que puede llegar a tener el poder que tiene Superman de rayo láser. ¿Listo? Vamos a poner nuestras gafas. Nosotros estamos ubicados y le ponemos nuestras gafas y vamos a mirar un objeto que tengamos enfrente. Cuando nosotros nos ponemos nuestras gafas y donde estamos ubicados, este punto se va a llamar punto de proyección o como lo vemos aquí denominado en el diagrama como V. Listo, estamos ahí y ahora vamos a ponernos nuestras gafas de proyección. Y vamos a empezar a ver el objeto, pero cuando lo vemos vamos a de nuestras gafas y nuestra vista va a salir rayos, como los de Superman, que van hacia el objeto. ¿Listo? Y estos rayos van a ser diferentes. ¿Cuántos van a ser? Va a ser la cantidad de rayos que de puntas o de vértices tenga el objeto que vayamos a ver. Entonces si estamos viendo un triángulo, por ejemplo, hagamos algo sencillo, estamos viendo un triángulo, pues de nuestra mirada van a salir 3 rayos. Y cada uno de esos rayos va a ir dirigido hacia cada uno de los vértices de ese triángulo. Esos rayos, en el recorrido que hacen hasta llegar a la figura, lo denominamos como línea de proyección, que aquí en el diagrama lo vemos como A1, se dirige, llega a A y luego continúa en A2, para que al final llegue a A', chocándose con un plano de proyección que lo denominamos pi. ¿Qué es ese plano de proyección? Entonces, volvemos a retomar. Tenemos nuestras gafas puestas, salen los 3 rayos porque estamos viendo un triángulo, cada uno pasa por un vértice, lo roza y sigue derecho. Y el rayo sigue andando hasta que se topa o se golpea o cae en una pared que está justamente enfrente como detrás del objeto que estamos viendo. Cuando se topa con esa pared va a llamarse y va ahora a conocerse como plano de proyección. Ya cuando tenemos nuestra construcción de la proyección, de esta forma nosotros podemos llegar a hacer a denominar o a identificar la forma de ese objeto como proyectada en una pared. Para entenderlo con otro ejemplo es cuando decimos vamos a proyectar algo en un video bin, por ejemplo, y lo proyectamos a una pared. Entonces, justamente eso mismo sucede cuando estamos hablando de líneas o de proyecciones. La imagen que sale del video bin es proyectada y se va a chocar con la pared. Entonces es pensar como la luz o la imagen que da el video bin es como si fuesen las líneas de proyección, y cuando llegue y se topa con la pared y da la imagen, esa pared va a llamarse plano. Nosotros tenemos 3 tipos de proyecciones. El primer tipo de proyección se llama proyección cilíndrica ortogonal. Esta proyección, para poder entenderla, lo que hace referencia es que, si podemos ver acá, tenemos un triángulo y este triángulo es el que vamos a proyectar
en la parte de abajo, que en este caso, en el caso de este diagrama, vamos a pensar que es como si fuese una hoja de papel. ¿Listo? Y acá está el triángulo en sí, y vamos a proyectarlo justamente en la hoja de papel. Nosotros estamos viendo desde acá arriba. Vemos, salen los tres rollitos, pues son tres vértices, pasan y rozan cada uno de esos rollos de los vértices y luego llegan y se chocan con la hoja de papel. Y cuando nos tenemos los vértices o los puntos, podemos llegar a unirlos con una línea y vamos a obtener la misma figura de arriba. La proyección cilíndrica ortogonal tiene una característica y es que trabaja con un ángulo. Si nosotros vemos acá esta línea de B, cuando llega y se choca con este punto que es ya en el plano, y sacamos acá una línea para juntarla con el punto C', justamente este ángulo que forma aquí es un ángulo de 90 grados. De ahí llega y viene la palabra denominada ortogonal. ¿Por qué? Porque el rayo de visión que nosotros estamos dando, que pasa por el vértice del objeto, cuando llega a la hoja o al plano, forma un ángulo perpendicular o un ángulo de 90 grados. Esa es la característica principal de la proyección cilíndrica ortogonal. Y en todo este curso de dibujo técnico vamos a siempre estar hablando de proyecciones ortogonales. Sin embargo, voy a nombrar las otras dos, que es proyección cilíndrica oblicua y proyección central o cónica. Bien, ya sabiendo la proyección cilíndrica ortogonal, cuando vemos la proyección cilíndrica oblicua, pensamos en exactamente lo mismo que en la cilíndrica ortogonal. Estamos viendo el triángulo y llega y se choca con un plano. Esas líneas o esos rayos o proyecciones que vemos que pasan por los vértices del triángulo. La diferencia radica en algo y es el ángulo. Acá nosotros estamos hablando de un ángulo de 90 grados, pero cuando hablamos de la proyección cilíndrica oblicua, se refiere que va a tener un ángulo diferente a 90 grados. La palabra oblicua viene de esto, del ángulo. Los ángulos oblicuos son esos que son diferentes a 90 grados. Pueden ser menores a 90 o mayores a 90. Quiere decir, puede ser un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Menor, 90 o mayor que 90 respectivamente. En este caso, tenemos este ángulo, que es el que forma acá. Evidentemente es menor que 90. Aquí vemos que es un ángulo de 90 y acá vemos que es menor que 90. Esto hace una proyección cilíndrica oblicua, el ángulo con el que se proyectan los rayos a nuestra hoja de papel o a nuestro plano. Y por último tenemos la proyección central o cónica. Esta proyección, la diferencia, o lo que hace diferente esta proyección a las otras dos, es la dimensión que vamos a tener en la proyección del objeto que estamos viendo. Quiere decir que nosotros estamos acá viendo desde un punto y salen los rayos. Se cruzan con los vértices, pero si nos damos cuenta esto tiene como forma de pirámide. Pues de ahí viene la palabra cónica, es como si fuese un cono, que empieza de pequeño y va aumentando a grande. ¿Por qué se refiere? Cuando luego de pasar los rayos por los vértices del triángulo que estamos viendo acá, de nuestro objeto, de nuestra forma, esto sigue otro recorrido que no es hacia abajo con 90 grados, pero sí se va abriendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos los puntos proyectados y los unamos para tener la figura proyectada, vamos a darnos cuenta que este triángulo va a resultar más grande que este objeto que era el que estábamos proyectando. Esa es como la diferencia de la proyección cónica, y es que hagamos que la proyección sea más grande en tamaño que el objeto real que estamos proyectando. ¿Qué tan grande? Depende de las dimensiones del objeto. ¿Listo? Verifico y rectifico, vamos a trabajar únicamente en la proyección cilíndrica ortogonal. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ya de la ortogonal, de la proyección. Tenemos acá el observador, nosotros vemos, se disparan los rayos
la cantidad de rayos depende de los vértices de la figura. Se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, salieron 6 rayos, cada uno se chocó con el vértice. Entonces ese es el objeto. Los rayos vemos que son las líneas de proyección y son paralelas, todas son paralelas, o sea que nunca se están hacia la misma dirección, pero nunca se tocan. Y luego viene y se choca con el plano, que acá lo reemplazamos o pensamos como si fuese una hoja de papel, que es el plano de proyección. Tenemos los puntos proyectados y luego los unimos con una línea. Cuando los unimos con una línea tenemos esto, que es exactamente la misma figura, pero proyectada en la hoja de papel. Esa figura que es proyectada en la hoja de papel, de ahora en adelante la vamos a llamar vista ortógona. Y esto nos lleva a pensar que cuando tenemos un objeto y proyectamos lo que vemos, cuando llega al plano proyectado vamos a obtener lo que se llama vista. Pero entonces, cuando hablamos de vistas específicamente, ¿qué son? ¿Listo? Vamos a verlo de esta forma. Tenemos acá en pantalla un objeto, que es una figura, una estructuración, y vemos que tiene diferentes notas. Vamos a pensarlo también en forma de nosotros mismos. ¿Listo? Nosotros tenemos 6 caras, por decirlo así. O el objeto tiene 6 caras. ¿Cuáles son? La primera es la cara frontal, o sea, nuestro rostro. Nuestro plano frontal es todo cuando vemos, por eso es que se dice la palabra véame a la cara, o estemos frente a frente. ¿Por qué? Porque donde usted tiene su cara, toda la parte del frente es su vista frontal o su plano frontal. En el caso de la imagen que vemos, es esta parte de acá, la pared verde, estas dos verdes hacen la vista frontal. También la conocemos como vista alzada o alzado, plano alzado. En otros contextos, más adelante, tendré también unos videos acerca de dibujo, pero ya en un graficador especial. Y en un graficador especial lo llamamos y lo conocemos como vista de plano alzado. Tenemos otra que es B, que es vista superior o planta. Así planta, vista planta le llaman en los graficadores, y normalmente lo conocemos como vista superior, que es si yo lo veo desde arriba. Quiere decir que si nosotros lo vemos desde arriba, lo que vamos a ver es nuestra cabeza. Esa es la vista superior. Tenemos otra que es la vista derecha o lateral derecha. En este caso es la C. Esta de acá es como si nos pusiéramos de medio lado y vieran nuestro costado y nuestro brazo y nuestra pierna derecha. Esa es la vista lateral derecha. Tenemos la contraria a esta, que es lateral izquierda, o sea, volteamos al otro medio lado y ven nuestro brazo y nuestra pierna izquierda. Esa es la vista lateral izquierda. Aquí tenemos vista E, que es vista inferior, quiere decir que si nos vieran de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si nos ven de abajo hacia arriba? Pues primero nos van a ver los pies. Es pensar como si fuese la vista inferior. Y la contraria, pues ya la vimos, es la superior, de arriba hacia abajo. La contraria de la vista frontal es F, que es la vista posterior, quiere decir como si nos vieran de espaldas. Toda nuestra espalda es la vista posterior. Y estas son las 6 vistas. Todos los objetos, nosotros, las personas, todas las formas van a tener siempre 6 vistas, que son estas: la frontal, la posterior, que es la contraria de la frontal, la superior, que es la parte de arriba, la contraria de la superior va a ser la inferior, que es la parte de abajo. Tenemos la lateral derecha, que es todo el costado derecho, y la contraria de la lateral derecha es la lateral izquierda, que es todo el costado izquierdo. Estas son 6 vistas. Quiere decir que cuando nosotros usamos una proyección, es cuando vemos un objeto y lo vamos a plasmar en otro plano. Quiere decir, en otras palabras, si yo veo este cubo y de esta forma, yo lo veo de frente,
pasan los rayos de proyección por cada uno de sus vértices y de la parte de atrás se estrella con un plano. Y voy a unir todos los puntos, voy a obtener justamente lo que yo tengo acá verde, que es mi vista frontal. Entonces las proyecciones se usan para que pueda dibujar e identificar las vistas de un objeto. Por eso se denomina una proyección como la composición o lo que me ayuda a conformar la forma o los componentes de un objeto. A eso se refiere, que son específicamente las vistas. Como ejercicio, a continuación vamos a realizar las 6 vistas de un objeto. Bueno, en el momento, como ejercicio planteado para poder ejercitar toda la parte de vistas, el ejercicio planteado es que ustedes consigan un objeto en su casa. Yo voy a tomar este carrito y el objetivo es que yo dibuje las 6 vistas de este carro. Entonces recordemos, ¿cuál sería la vista frontal de este carro? Sería esta, el frente. Y para poder dibujar esta vista frontal, imaginemos entonces tener un ojo abierto y el otro cerrado. Y verlo totalmente de frente al ojo de uno. Y todo lo que veamos lo dibujaremos. A este costado tenemos la vista lateral derecha, hacemos el mismo ejercicio. Aquí tenemos la vista lateral izquierda, hacemos el mismo ejercicio. Y acá tenemos la vista posterior, que es la contraria a la vista frontal, es esta de aquí atrás. Por acá tenemos la vista superior, toda la parte de arriba del carro, y al contrario, la vista inferior, que es la parte toda la de abajo del carro. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a comenzar con la frontal y hacerla justamente aquí en el centro. Entonces yo voy a estar observando el carro. Primero, para empezar a dibujarlo, imaginemos en qué figura geométrica podemos encerrar ese carro. Todo completo. Yo puedo encerrarlo dentro de una cajita y esa cajita sería una figura geométrica similar a un rectángulo. Veamos ahí. Un lado largo y el otro corto. Entonces vamos a dibujar. Entonces, a ver la parte frontal e imaginar qué figura geométrica encerraría esa parte frontal. Igual es un rectángulo, pero es un poco más pequeño que que sería el de la vista lateral. Vamos a iniciar entonces a dibujar toda la parte frontal de este carro. Entonces yo lo voy a dar justamente frente a mi mirada, con un ojo abierto y el otro cerrado. Y primero voy a dibujar mi rectángulo. Entonces voy a dibujar mi rectángulo. Ahí está mi rectángulo. Todo esto lo vamos a hacer a mano alzada. Y vamos a empezar a dibujar. Entonces, esta sería mi vista frontal. Sería mi vista frontal. Justamente del carro. Bien, ahora vamos a dibujar la vista lateral. Voy a dibujar la lateral izquierda. Esta la voy a ubicar a este costado, al lado izquierdo. Es un rectángulo, pero si nos damos cuenta debe ser un poco más grande que el que yo dibujé aquí como vista frontal. Entonces le voy a poner una F de frontal. Entonces debe ser un poco más. Pero el alto, o sea, el lado más angosto, debe ser exactamente igual
de alto, porque este tiene un tamaño acá y ese tamaño también lo respeta la misma lateral izquierda. Entonces eso debemos tenerlo muy presente. Vamos a dibujarlo acá. Listo. Bilateral izquierda. Vamos a dibujarlo, igual lo veo de frente o le toman la fotografía. Un ojo abierto, otro cerrado, si lo van a dibujar viendo el objeto. Y lo ubican frente a ustedes. Y resultó mi lateral izquierda. Muy bien, ahora vamos a dibujar la contraria, que sería la lateral derecha. Esta tendría que hacerlo en un rectángulo exactamente igual de grande a este, pero lo haría al lado contrario, puesto que como esta es la frontal, la lateral derecha va al lado derecho. Y hago proporcionalmente un rectángulo igual a este, porque como tiene lo mismo de largo por acá y por acá, entonces tiene que ser el mismo tamaño del rectángulo. Bueno, en este caso, para medir los rectángulos como tal, sí es aconsejable tener una regla. En el caso de ustedes, cuando vayan a realizarlo, para que esta medida de este rectángulo les quede pues igual a este lado. Listo. Tenemos la lateral derecha. Ahora vamos a dibujar nuestra cara superior. Nuestra cara superior, como esta es la frontal, cuando yo vaya a dibujar la superior la tendría que dibujar así. Quiere decir que tengo que tener el mismo ancho del rectángulo de la cara superior frontal y un largo como tal del rectángulo igual al que yo estoy manejando acá. Tiene que ser exactamente igual. Si su objeto es suficientemente grande para que puedan llegar a hacer una guía, así como lo estoy haciendo, pues estupendo. Si no, pues la hacen pues a ojímetro, tienen como una forma de escala. Entonces lo importante es que, porque miren, es como si yo pusiera el objeto así. Este largo exactamente va a ser el mismo de mi cara superior. Entonces por eso yo tengo que tenerlo muy presente y dibujarlo aquí encima, justamente encima de mi cara frontal. Entonces vamos a hacer aproximadamente un rectángulo similar, igual de grande, igual de ancho al del frontal y de largo esta medida o esta misma medida. Entonces para que lo midan con su respectiva regla o escuadra, esa medida. Y ahora pues voy a dibujar acá esta parte del frente. Entonces lo voy a ver de frente, ahora toman la fotografía y dibujo lo que veo acá. Eso en pocas palabras es lo que yo estaría viendo en la vista superior. Luego venimos a hacer la vista inferior aquí abajo. Y tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y me faltaría la vista de aquí atrás. La vista de aquí atrás yo podría hacerla aquí al costado derecho o al costado izquierdo. Ustedes pueden decidir en donde les quede mucho más cómodo. Al costado derecho o al costado izquierdo, también depende de las dimensiones de su hoja, donde les quedó pues el espacio para poder hacer la vista. Entonces, por ejemplo, yo la voy a dejar de este costado
Esto de ancho que tiene que tener, tendría que tener el mismo ancho de la vista frontal, y tendría que tener tener el mismo ancho de la vista frontal y el mismo alto también de la vista frontal. Entonces tendría que dibujar la cajita a este lado, igual de grande. Y vamos a ver cómo se ve. Y para la vista inferior tendría que ser exactamente el mismo tamaño de la vista superior, que es esta de aquí, pero debajo de la frontal. Entonces, el mismo rectángulo, exactamente del mismo tamaño, del mismo ancho, tendría que hacerla para la inferior. Y esa es mi vista inferior. Pongamos que quedaría de esa forma. Y aquí tenemos las 6 vistas de este que es mi objeto. Vista frontal, vista lateral izquierda, lateral derecha, posterior, superior y la vista inferior. Esas son las 6 vistas y ese es el ejercicio que yo recomiendo para realizar. Y una correcta ejercitación como tal de todo lo que tiene que ver con vistas. Poder tener un objeto en casa y dibujar todas las 6 vistas tal cual como lo veo. Tal vez el primer intento no quede muy proporcional, tampoco muy entendible, no hay ningún problema. Porque pues es el primer intento y es normal si no estamos acostumbrados a dibujar mucho. Pero esto es una buena práctica y una buena ejercitación. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión con otro tema más de dibujo técnico. Muchas gracias y que estén muy bien.